diputadas, saludamos, ¿cierto?, a la diputada Marcela Hernando, Karin Luc, y también a diputado Luis Roquefort, que también está reemplazando a la diputada Sicardini. Telemáticamente no tenemos a nadie por ahora. Aún. El acta de la sesión número 139 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y no hay actas hoy, ¿cierto?, a disposición. Vamos a dar la palabra al señor secretario para la cuenta. Presidenta, en la cuenta solamente se recibió el reemplazo por esta sesión. Don Luis Roquefort reemplaza a la diputada Daniela Sicardini. Presidenta, antes de pasar a varios, quería comentarle que ayer se despacharon los proyectos de ley refundidos. Ustedes conocen, pero faltó designar al diputado informante o diputada informante. Así que, por favor... Plantas municipales. Plantas municipales, sí. No. ¿Quién le toca por abecedario? Vamos. Hoy día le informé. La verdad es que aquí no se siguió por orden alfabético, no sé si por abecedario. A ver, los últimos han sido... Por el de las plantas municipales. Estamos... Isacort, Andrea Parra, Raúl Saldívar, usted, presidenta, Andrés Molina, Daniela Sicardini, Celso Morales, Maya Fernández, Andrés Molina, Catalina Pérez. Trisotti no. Don Renzo Trisotti no ha informado. Ya, Trisotti. Veamos si él puede, y si no, buscamos a alguien que esté disponible. ¿Quién más podría ser? Don Bernardo Verges. Es que ya informó hace como 2 o 3 días, don Bernardo. ¿Sí? O sea, sí. Ya. Digámosle que lo hemos mandatado a él. Ya. Y si no, lo dejamos en reemplazo al diputado Celso, que hace rato que tampoco... Sí, para que vea que somos transversales. Especial interés por el proyecto. ¿Sí? Ayer. Ah, claro, porque está Sagrada Familia. Mejor tal vez a él directamente. Ahí veamos. ¿Les parece? ¿Celso Morales, entonces? Sí, dale. ¿Dejamos a Celso o a Trisotti? Celso, que ya está. Ya, Celso en primera prioridad y después a Trisotti en segunda, en caso que no pueda Ya. el diputado Muy bien. Celso. Muy bien. Entonces, señor secretario, no tenemos más información, ¿cierto? Ofrezco la palabra en varios. Diputado Longton. Presidenta, sí, solamente para ver si han llegado el oficio del CERVEL, la respuesta del CERVEL respecto a lo que tiene que ver con las candidaturas de los consejeros regionales y el límite de la reelección. Hace un tiempo solicité un oficio principalmente porque el director regional del CERVEL de la región de Valparaíso excedió sus atribuciones y se pronunció respecto a una materia que es del Consejo Directivo del CERVEL. Diputado, perdón, está con su micrófono apagado. Parto no, ya. Respecto al oficio, tenía como objetivo determinar la opinión del Consejo Directivo, ya que en los próximos años hay elecciones parlamentarias y consejeros regionales, y este Congreso despachó un proyecto después de 12 años, muy importante, que tiene que ver con el límite de la reelección, y el objetivo del límite de la reelección era que los parlamentarios o autoridades que estuvieran 3 periodos sucesivos, 2 en el caso de los senadores, no pudieran reelegirse en una cuarta oportunidad o tercera en el caso de los senadores. Y el director regional del CERVEL hizo una interpretación antojadiza en que era, la verdad es que era un mamarracho jurídico, porque yo me tocó leerlo, era de una página, y además excedió sus atribuciones, cosa que le corresponde al Consejo Directivo del CERVEL, presidenta. Entonces creo que es necesario exigir esa respuesta al CERVEL, ya que Patricio Santamaría se comprometió en esta misma comisión a tener prontamente y dejar sin efecto el pronunciamiento del director regional, porque si todos los directores regionales se ponen a emitir sus propias interpretaciones, la verdad es que no llegaríamos a ningún lado, porque además no está dentro de sus atribuciones. Por lo tanto, puede reiterar el oficio, presidenta, si es que no se ha respondido, principalmente porque nos urge mucho, principalmente por las candidaturas que se avecinan y la seguridad de los candidatos respecto a sus postulaciones. Secretario reiteró hace unos días la solicitud de respuesta a ese oficio. Sí. Ya. Muy bien. Entonces vamos a insistir en esa consulta al CERVEL. El presidente ejecutivo, ¿cierto?, también lo manifestó acá. Así que yo espero que llegue en algún minuto esa respuesta.
Muy bien, varios, no hay más palabras solicitadas, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar la discusión. Ya. Vamos a iniciar la discusión y votación en particular de los siguientes proyectos de ley refundidos de origen en moción. En primer trámite constitucional reglamentario, el que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional, sobre votaciones populares y escrutinios para habilitar el voto mediante correo de personas que por distintas razones tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación. Y el que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional, sobre votaciones populares y escrutinios para habilitar el voto anticipado de electores que por diversas razones sean de salud o movilidad tengan dificultad en posibilidad de trasladarse al local de votación. Solo recordar que ayer estuvimos viendo este proyecto, escuchamos, ¿cierto?, la voluntad del Ejecutivo, y por tanto aquí no tenemos ahora a la diputada Andrea Parra. Nosotros teníamos plazo hasta ayer, lo extendimos hasta hoy día para justamente poder generar indicaciones, y nosotros creemos que aquí también nos había pedido Andrea, la diputada Andrea Parra, que pudiéramos invitar a que pudiéramos generar un espacio fuera de la comisión, porque ya tenemos votado el proyecto, Sí, en general. ¿cierto? Con espacio público. Entonces, tenemos una opción de empezar a votar este proyecto o darnos unos días más, porque la diputada Parra también estaba con voluntad de aquello, y tenemos dos opciones porque el Ejecutivo quiere sumarse a este proyecto con algunas indicaciones y podemos sacarlo rápido a la brevedad, o también darle tiempo en el transcurso de la tramitación para que se puedan sumar. Ya hay voluntad de la comisión de abordar esta materia principalmente con el voto anticipado, ya, y sobre eso legislar. No sé si el secretario tiene algo que decir en la materia. Nosotros no todavía hemos recibido, ¿se han recibido indicaciones, señor secretario? Presidenta, la Secretaría hizo un comparado con los textos de ambos proyectos, de ambas mociones. Lo voy a distribuir a continuación. Y en la tercera columna del comparado están las indicaciones presentadas. Hasta el momento son dos de don Andrés Longton y dos de doña Andrea Parra. Eso es todo. Muy bien. Se los voy a distribuir de inmediato. Ya. Vamos a revisar de manera genérica y tomamos un acuerdo con respecto a este. Ya tenemos diputados que se han sumado de manera telemática. Diputado Raúl Saldívar, diputado Celso Morales. Comunicarle al diputado Celso Morales que ha sido mandatado para informar el proyecto de plantas municipales, y señalar que hoy día conversé con el presidente de la Cámara sobre ese proyecto. Estoy volviendo atrás un poquitito, si me lo permiten, para que podamos ver, ojalá esta semana, más tardar el lunes, ese proyecto, ¿ya? Y poder remitirlo al Senado para poder abordarlo. Así que eso sería. Y en esta materia, entonces, ya tenemos el comparado. Claro. Son varias indicaciones. Está la diputada Andrea Parra. ¿Les parece dejar esto para el final, si es que ella se conecta, a menos que haya ahora alguna sugerencia sobre este proyecto? Y si no, lo retomamos en el tema al final de la tabla. ¿Les parece un procedimiento? Muy bien. Se pospone el análisis. Lo importante es que ya recibimos el comparado y hasta el día de hoy hay posibilidad de incorporar indicaciones. Yo también había hecho unas, así que las voy a ingresar ahora si es que no las tiene a la vista, ¿ya? Lo habíamos visto, si con la diputada Hernando, si le parece, las vamos a revisar hoy día. Muy bien. ¿Ah? No, todavía no. Hoy día podemos ingresar indicaciones en el transcurso de la sesión, y antes del término de la sesión vamos a tomar un acuerdo si extendemos una semana más esto, a propósito de lo que quería la diputada Parra, de escuchar a otras organizaciones, pero de manera ya no de manera formal por la comisión. ¿Ya? Muy bien. Segundo tema, continúa la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos en
primer trámite constitucional reglamentario que modifica la ley 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios para establecer reglas de proclamación de candidatos electos al interior de pactos en elecciones parlamentarias y modifica la ley 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios con el objeto de aumentar la representatividad en las elecciones de diputados y senadores, boletín 11.783. Respecto de este punto ha sido invitada la representante residente, asistente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señora Marcela Ríos Tobar. No sé si ya puede ingresar, confirmó. Presidenta, no tuvimos noticias de, se le reiteró la invitación y ni se acusó ni confirmó hasta este momento. Ya. Pero tenemos sí confirmado el otro invitado que sugirió doña Marcela Hernando. En el tercer proyecto, ya. Sí. Como tenemos este proyecto que me habían solicitado varios parlamentarios, ya en el punto 2 de tabla, voy a ofrecer la palabra si hay alguna solicitud, si podemos recordarse el secretario o parte de la secretaría los invitados que seguían pendientes en esta materia. Y si no, ya definitivamente tomar algún acuerdo de procedimiento para abordar este proyecto ya y dar plazo, porque este proyecto no lo hemos votado en general, ¿verdad? No. Hasta que agotemos la el problema consulta con este proyecto, Presidenta, si me lo permite, es que se ha invitado en más de una oportunidad a 2 o 3 expertos y tampoco, digamos, han comparecido ante la comisión, ¿no? De manera que no sé si valga la pena insistir en invitarlos o como usted dice, votar la idea legislaria y entrar en la discusión en particular. Ahora la señora Marcela Ríos, tal vez ella en otra oportunidad ha venido a esta comisión, expuso un acuerdo sobre el proyecto del voto obligatorio. Me extraña que no haya dado respuesta, digamos, a esta invitación. Y estas las hicimos antes de la semana distrital, entonces estas citaciones salieron con antelación. Sí, o sea, 2 Así semanas. Que voy a tomar contacto con ella para agotar esa instancia. De lo contrario, ¿podría recordarnos los otros nombres que no han podido? Sí, recuerdo al académico Eugenio Guzmán, ¿ya? de la Universidad del Desarrollo, y había dos más, me parece, que también se la había invitado y no contestaron. Muy bien, vamos a poner esto en el chat de la comisión para si hay alguien que tiene alguna otra solicitud de invitación. Y ya cerrar esto porque siempre diputados me cobraban estos proyectos, ya de la comisión también, están puestos en tablas pero no hemos podido avanzar por razón de los invitados, entonces o los cambiamos o derechamente nos ponemos a legislar con los datos que cuentan los propios patrocinadores de estos proyectos, porque a menos que la comisión quiera seguir esperando, yo entiendo que hay voluntad de legislar en eso, había alguna voluntad transversal en eso. Diputado Longton. En la tramitación del proyecto de ley que terminó con el sistema binominal y pasó al nuevo sistema de elección proporcional, quizás sería bueno ver los invitados que tuvieron en esa época la comisión, no sé en qué comisión se trató, en Constitución se tiene que tratar, porque ellos tienen mucho que decir respecto al sistema proporcional y la forma como se está implementando y cómo se ha venido desarrollando. Entonces no sé si la Secretaría puede averiguar quiénes fueron los invitados en aquella época y ver si se podrían repetir por lo menos algunos o parte de quienes participaron en la discusión académica, no sé, que pertenezcan a distintas organizaciones en aquella oportunidad. Quizás revisar algunos politólogos. Nosotros en este proyecto tuvimos a alguien de la biblioteca como para que venga a hacer una referencia en esta materia. Sí, del proyecto 2 de tabla. Ya. ¿Les parece que le pidamos una revisión a la biblioteca del Congreso? ¿Cierto? Ya, vamos a incorporar a la biblioteca para que ellos nos den una información, más que charla, ellos tienen que tener comparado, revisión de lo que se ha trabajado en eso. Un estudio. Sí, un estudio. Que nos hagan una exposición sobre el estudio en estas materias que ha abordado el Congreso y los proyectos o ideas que han surgido al alero del Ejecutivo y del Parlamento. ¿Ya? Y de la academia también, que yo me imagino que también tiene que haber bastante análisis ahí. Y con eso suplimos un poco las personas que no han podido llegar a esta instancia. Diputada Karin Lu. Presidenta, nosotros en algún minuto habíamos hablado de Tomás Duval para este proyecto, que es de la Universidad
¿Se llama? Autónoma. ¿Ya? No, ese nombre no lo Ah, Pues eso no. hágale llegar Pero esos bueno, datos sí, sí que sí, al después secretario, tiene ¿ya? que ser Tomás Pupá. Ya, ahí estaríamos entonces. ¿Alguna otra solicitud por parte de diputados o diputadas en esta materia? A los telemáticos para que después, ¿cierto? Muy bien, ya. Entonces, con ese tipo de acuerdos, ¿cierto? Vamos a invitar a la biblioteca, el académico de la Universidad Autónoma, y vamos a poner en tabla en las próximas sesiones esta materia. ¿Se acuerda? Luego, número 3 de la tabla, continúa la discusión general del proyecto de ley de origen en moción, en primer trámite constitucional reglamentario que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios en materia de difusión de encuestas de opinión pública, referido a los boletines electorales y requisitos de transparencia y sanciones en caso de incumplimiento, boletín 13.894. Para este punto ha sido invitado el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, señor René Jara Reyes. Me permite que Muy bien, secretario. Andrea Parra alzó la mano. Y está Ah, pidiendo perdón, ya. Aquí está la diputada Andrea Parra, bienvenida. Le vamos a dar la palabra. Presidenta, excúsenme, lo que pasa es que como llegué atrasada, me da la impresión de que estaban hablando del proyecto de ley que pone límite al arrastre, ¿no es cierto? Eso es, Sí, diputada. el Sí. 3%. Presidenta, hay dos ¿podría autorizarme para sugerirle un par de invitados de aquí a mañana? Sí, por cierto, diputada. Gracias. Eso nomás. Diputada, antes de iniciar el punto 3 de la tabla, quiero recordarle que tomamos un acuerdo al inicio de esta sesión, justamente esperando que usted también ingresara en relación a los proyectos de tabla que tenemos 1 y 2, ¿cierto?, del voto a distancia, para ver cómo procedemos. Así que después, cuando terminemos el punto 3, usted ahí puede hacer una proposición en esa materia si nos damos una semana más o ya fijamos hasta el día de hoy el cierre de las indicaciones. Y también se recordó la reunión extraoficial que vamos a tener que esperamos tener con la organización, ¿cierto?, que usted ayer propuso. Así que eso para comunicarle mientras, y después le vamos a dar la palabra para que usted también pueda sugerirnos o tomar una decisión en conjunto. Bueno, en el punto 3 de la tabla, continúa la discusión, ¿cierto?, del proyecto que ya lo señalamos, ¿cierto?, en materia de las encuestas de opinión pública. Este es un proyecto que ha presentado la diputada Marcela Hernando y que varios miembros de esta comisión y otros hemos suscrito, así que también tenemos un invitado, ya lo señalé, el señor René Jara Reyes, que no sé si ya ingresó, sí, lo veo aquí, así que le damos la bienvenida en nombre de los diputados y diputadas, miembros de la comisión, y también, cierto, diputado de Rocaful, que está hoy día reemplazando, así que también bienvenido a todos y todas. Diputada Hernando, no sé si quiere hacer usted alguna introducción antes de dar la palabra a don René. Presidenta, solo para contextualizar, el volver a recordar cuando hicimos presentación de este proyecto, que esto surge de la necesidad a propósito de algunas encuestas que salieron este año, poquitos días antes de el plebiscito. Incluso una encuesta de una empresa de encuestas argentina, que fue bastante escandalosa, porque la verdad es que sí, exactamente. Y en ese contexto nosotros quisimos poner una reglamentación, porque eso no está muy bien fundamentado en la legislación actual. O sea, no existen requerimientos respecto de certificación y de establecer algunos requisitos de tipo transparencia, y de cumplir con ciertos estándares para las empresas que hacen este tipo de encuestas. Ahora, las encuestas políticas son necesarias y me parece que en algunos países de los cuales nosotros siempre estamos mirando con admiración, se hacen incluso hasta boca de urna. Pero hace algunos años, y precisamente por esta falta de reglamentación,
lo que se hizo fue establecer que antes de 15, o sea, no después de 15 días previos a una elección popular, no se podía publicar ninguna de estas encuestas. Y ese plazo que parece excesivo para los efectos de cómo están ocurriendo las cosas y la inmediatez que necesitamos de las noticias, pudiera ser modificado y se propone acortarlo a 4 días en esta moción, pero elevando los estándares a propósito de transparencia. En eso consiste el proyecto. Muy bien, muchas gracias, diputada Hernando. Creo que se hace necesario hoy día, especialmente donde vamos a tener un año electoral muy intenso, donde hay que cuidar también nuestra democracia. Hoy día despachamos un proyecto de la Cámara importante que trabajó esta comisión y por lo tanto ahí también señalamos que hay varias otras esferas, instancias que seguir mejorando, profundizando, y aquí hay varios diputados y diputadas que están presentando proyectos y esto creo que viene a aportar sin duda a fortalecer aquello, pero también generando un marco de respeto también a la información, a la oportunidad de la información, a la veracidad de la información, para no afectar ciertos procesos, ni la legitimidad ni la confianza también de los propios ciudadanos y ciudadanas. Así que desde ya vamos a darle la palabra a don René, así que no sé si ya está conectado Carolina y la Secretaría. Don René Jara es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, así lo habíamos presentado, así que Carolina, ¿está conectado? Sí, Presidenta, está con audio también, don René. Muy bien. Damos la palabra para conocer su percepción, cierta idea sobre este proyecto. Bien, buenas tardes a todos, a la Comisión. Gracias por la invitación a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Bueno, yo soy, como ustedes dijeron, soy director de la Escuela de Periodismo y también tengo esta doble militancia, digamos así. También tengo un doctorado en Ciencia Política y por mi especialidad, ¿no es cierto?, me he especializado en temas de comunicación política, campañas electorales. Mi especialidad es fundamentalmente el tema de redes sociales, que como ustedes sabrán es hoy día uno de los temas más polémicos y más controversiales que hay en las campañas electorales en América Latina, en Iberoamérica y en el mundo también. Me piden, ¿no es cierto?, que dé alguna reflexión sobre esta propuesta, ¿no es cierto?, que entiendo que es una moción, ¿no es cierto?, que modifica la ley 18.700, en particular en el artículo 37, ¿no es cierto?, en el DFR2, ¿no es cierto?, del 2017, es decir, es un cambio a la ley que fue reciente, ¿no es cierto?, y que incrementó, o más bien creó, porque eso no existía antes en Chile, una veda electoral. Ya esto recibe diferentes nombres según los países, ¿no es cierto? En general, en inglés se habla más bien de blackout, ¿no es cierto? El concepto de blackout significa el concepto de no difundir, ¿no es cierto?, mayores informaciones, y eso a veces puede tener que ver con informaciones, con noticias, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente, en el caso particular que nosotros estamos viendo, tiene que ver con la publicación de encuestas de opinión, ¿ya? La propuesta a mí me parece que va en la línea, ¿no es cierto?, de lo que se está haciendo en varias partes del mundo, y aquí quiero hacer referencia a un informe que puede ser de mucho interés para la Comisión, que es el informe de la World Association for Political Research, for Public Opinion Research, perdón, que es la asociación más grande de encuestadores, ¿no es cierto?, en el mundo. Es una asociación académica que saca un informe cada 3 años, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la libertad, ¿no es cierto?, para realizar encuestas de opinión. Se llama Freedom to Conduct Opinion Polls, ¿no es cierto? Si lo desean, después yo les puedo enviar la copia. Y en ese informe ustedes pueden ver cuál es la situación del blackout en general en el mundo, ¿ya? En general, lo que ha pasado es que los países han tendido a bajar, ¿no es cierto?, los días de blackout, es decir, de los días que separan entre el día de la elección y el día en que se puede o no publicar encuestas, ¿no es cierto? Les quiero compartir algunas cifras para que ustedes las tengan. En general, ¿no es cierto?, el promedio, ¿no es cierto?, de los países de África, ¿no es cierto?, tiene 5 días de diferencia entre la última encuesta que se publica y el día de la elección. En Europa son 2 días de diferencia, estos son los datos del 2017. En Latinoamérica son 7, es decir, estamos bastante más alejados, ¿no es cierto?, de Asia y Europa.
y en Oceanía también son 7. O sea, somos los continentes que tienen más días de blackout en el mundo, siendo un promedio de 150 países, el promedio siendo 5. Entonces yo creo que en ese sentido la propuesta de la moción me parece que es acertada porque está disminuyendo los días del blackout. 15 días me parece que fue, en mi opinión, demasiado excesivo, pero al mismo tiempo la relevancia de la norma del 2017 es que puso un coto, ¿no es cierto?, que antes no existía para publicar encuestas de opinión. Esa es la opinión, como les digo, de los encuestadores del WAPOR, que tiene también una sede en Latinoamérica. Ahora, respecto al tema de las metodologías, que también se incluyen, ¿no es cierto?, en el 37 bis y en el 37 ter, ¿no es cierto?, de la propuesta, existe este tema de las sanciones, ¿no es cierto?, a quien difunde y a quien publica, ¿ya? Creo que ahí mi opinión es más, digámoslo así, es más, está más contrastada en el sentido de que en general la legislación uno las puede ver, puede legislar dos objetos, digámoslo así. Por un lado puede legislar a las encuestadoras, a las empresas encuestadoras o a los centros de estudio que encuestan, o también podría haber una regulación en los medios de comunicación que publican, ¿no es cierto?, estos resultados, ¿ya? Existe una confluencia entre estas dos instancias. Y me parece que solo dejar en la encuestadora la responsabilidad podría ser algo que no necesariamente sea efectivo o eficiente desde el punto de vista de la norma, ¿no es cierto? Y respecto al tema de manipular resultados, en general lo que dice la legislación en el mundo, estoy pensando en el caso, en los casos donde hay más regulación, ¿no es cierto? Evidentemente que en Estados Unidos es el país donde hay menos regulación sobre esto y no existe la DEA, se puede publicar incluso el mismo día de elección algunos sondeos y pruebas, pero en el caso, por ejemplo, de los países de Europa, donde existe mayor legislación, el concepto de manipular la información es un concepto que parece ambiguo y que es difícil de probar, ¿ya? Da, por supuesto, da pie, ¿no es cierto?, a ciertas controversias electorales que pueden ser de larga data. Otros datos que me gustaría poner en la mesa para que ustedes los tengan en consideración también. ¿Cuál es la estructura del sector o de los oferentes, ¿no es cierto?, de las empresas o de las organizaciones que generan estudios de opinión en Chile? Bueno, son básicamente 3, para ser muy, muy sintético. Por un lado están las empresas, agencias y consultoras, ¿ya?, que realizan sondeos de opinión con expectativa electoral, mostrando y de alguna manera monitoreando cuánto marcan los candidatos, ¿ya? Eso es un gran grupo. Por otro lado tenemos a las universidades, ¿ya?, que son desde sus propias pesquisas o también en colaboración con otras empresas o agencias generan sus propios sondeos de opinión. Y en un tercer lugar hay un tercer grupo de generadores de encuestas de opinión políticas, que serían los centros de estudio y las fundaciones, ¿ya? Ese es como el mapa general, a grandes rasgos de lo que hay hoy y lo que ha habido históricamente desde los años 90 en Chile, que año 88 cuando se realizan las primeras encuestas después de la vuelta a la democracia. Y un factor ausente que no hay en Chile y que es necesario ponerlo en consideración es que en general en otros países las encuestas de opinión también son realizadas por los medios de comunicación, ¿ya? Y eso me parece relevante porque es un factor que hoy día no está considerado en la ley. ¿Cómo funciona el tándem, ¿no es cierto?, la combinación entre medios de comunicación y empresas encuestadoras? Otro punto que me parece interesante es el tema de los problemas metodológicos, porque como ustedes saben, hace un tiempo hubo una discusión relevante respecto a las metodologías de las encuestas de opinión. Estoy pensando en todas las críticas que surgieron a las metodologías que utilizaba la encuesta CEP, que probablemente es la encuesta más relevante, la que se utiliza con mayor frecuencia en la academia y que tiene mayor relevancia, o tenía mayor relevancia en Chile hasta hace un par de años, ¿no es cierto? Y en particular había un dato metodológico que era cómo se construía básicamente la lista de personajes que se iba siguiendo, ¿ya? Como sabemos que vienen, como decían ustedes muy bien, muchas elecciones, creo que sería relevante también incorporar el tema de las metodologías y cómo se generan esas listas de los candidatos que se van a ir monitoreando. Y creo que es difícil en el fondo establecer una metodología, pero por lo menos se le podría solicitar a esas empresas que lo explicitaran.
Un tercer tema de 4, y ahí de 5 en el fondo que quiero tocar con ustedes, que me parece relevante, es cómo se publican y difunden los resultados, ¿ya? Nosotros en general, en comunicación política y en estudios de campaña, tendemos a pensar que la difusión de resultados tiene que ver fundamentalmente con los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación difunden, publican resultados de sondeos de opinión, a veces algunos muy en la perspectiva de lo que en la literatura se llama el horse race, ¿no es cierto? Como si fuera una carrera de caballo, ¿no es cierto? Donde lo que importa es básicamente quién va ganando. Pero en particular lo que estamos enfrentando como escenario a nivel global es que la publicación de resultados no necesariamente pasa por los medios de comunicación oficiales y más tradicionales, los legacy media, como se habla en la literatura. Entonces, una legislación que se actualice, yo creo que debiera contemplar en alguna medida cómo funcionan o cómo se difunden, ¿no es cierto?, estos resultados en las redes sociales, ¿ya? Mi opinión y el conocimiento que yo tengo al respecto es que todavía en materia de legislación electoral y sobre la forma que asumen las campañas electorales en redes sociales, la legislación hoy día en Chile está un poco atrasada, ¿ya? Ahora, habría que ser justos no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿ya? Y existen dos tipos de riesgos, ¿no es cierto? Hacer una legislación muy restrictiva en términos de redes sociales, lo que podría evidentemente lesionar el principio de libertad de expresión. Y por otro lado, no hacer ninguna regulación, lo que deja, por supuesto, un margen muy amplio, ¿no es cierto?, a estas grandes plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram, un amplio margen para que ellos puedan establecer sus propios protocolos de qué es lo que se debe publicar o no, ¿ya? La experiencia comparada lo que nos muestra hoy día es que en general esos filtros no son buenos y se generan muchos peligros de fake news, de desinformación, que se produce sobre todo en contexto electoral. Entonces, creo que el tema de las redes sociales como plataforma o como superficie de publicación debiera incorporarse en algún lugar. Cuarto y penúltimo punto, ¿no es cierto?, respecto al tema del financiamiento, ¿ya? Quiero tocarlo porque yo sé que es un tema sensible, sé que es un tema de difícil discusión, ¿ya? Yo hice mi doctorado en Francia y uno de mis profesores fue Alain Garrigou, que fue un activista de larga data, ¿no es cierto?, sobre el tema de los sondeos de opinión. Alguien que se opuso, ¿no es cierto?, trabajó muy de lado con Pierre Bourdieu, que también es otro gran sociólogo francés, y él no se cansaba, ¿no es cierto?, de repetir este tema de que una de las cosas más difíciles que se puede lograr, ¿no es cierto?, es que las encuestadoras, ¿no es cierto?, estos grandes consorcios internacionales como Gallup, ¿no es cierto?, como ISOP, ¿no es cierto?, logren transparentar cuáles son los montos con los que se financian, ¿no es cierto?, esta encuesta o estos grandes estudios, ¿ya? Creo que se han hecho avances en la literatura comparada que se pueden recoger en términos de, por lo menos, declarar quiénes son los financistas, quizás no dar los montos, pero declarar quiénes son, declarar cuáles son los intereses, me parece que eso es relevante, y sobre eso sí hay experiencia comparada, para de alguna manera transparentar cuáles son los intereses que tienen estas empresas, porque si finalmente lo pensamos así, son muchas veces emprendimientos que tienen como doble objetivo, primero generar prestigio y por otro lado generar también una suerte de marketing que les sirve también para trabajar en el sector privado. Y también, ¿no es cierto?, en algunos casos poder declarar cuál es el tipo de financiamiento o de sponsors que participan de esta actividad. Ahora, como les digo, es una de las partes más controvertidas de los grupos legales. En general, los avances son parciales en la legislación comparada y por lo tanto cualquier avance que se haga en esa materia me parece que es relevante en pos de la transparencia y en pos de la mejor información, ¿no es cierto?, que esté disponible para la ciudadanía. Y por último, también hay algunas legislaciones que han incorporado el tema, ¿no es cierto?, de el financiamiento de las encuestas como un subíndice, ¿no es cierto?, de las formas de financiamiento de la actividad política, ¿ya? No quería dejarlo de la mano porque quizás la solución está por ese lado y no necesariamente por la legislación o por la corrección, ¿no es cierto?, de la 18.700. Y por último, un tema relevante que tocaba
la diputada Marcela Hernando, ¿no es cierto? Y que me parece relevante porque yo lo viví y lo conocí, ¿no es cierto? Cuando estaba viviendo en Francia, por ahí por el año 2014-2015, me tocó cubrir, ¿no es cierto?, alguna elección presidencial, no sé si era presidencial, me parece que eran legislativas, ¿no es cierto? Y me di cuenta de un fenómeno muy interesante que se produjo a propósito, ¿no es cierto?, de la veda electoral que existe en Francia, que tiene que ver con la publicación de sondeos de opinión fuera de los países, ¿ya? Es un poco el mismo caso que mencionaba la diputada Hernando, que en este caso fue una encuesta que se publica en Argentina sobre una elección que sucede en Chile. Entonces, también ese es un punto muerto, ¿no es cierto? Un vacío, ¿no es cierto?, que deja la legislación en la medida que nosotros podríamos perfectamente estar prohibiendo que se publiquen encuestas en nuestro país, ¿ya?, respecto, por ejemplo, a una elección presidencial, pero la legislación no nos permite, por ejemplo, prohibir la publicación, ¿no es cierto?, de una encuesta sobre los candidatos presidenciales en Perú, en Argentina, en Bolivia. Y eso es perfectamente posible de hacer, ¿cierto? Entonces, si eso tiene incidencia en las elecciones, bueno, en la experiencia francesa sí, ¿no es cierto? Sabemos que existen unos pequeños cambios de opinión cuando hay encuesta a boca de urna. Ustedes conocerán, por supuesto, el famoso exit poll, ¿no es cierto?, o la experiencia que se produjo en el año 93, que fue un relativo fracaso, ¿no es cierto?, en la historia política chilena, que se trató de hacer una encuesta fuera de urna y que no resultó muy bien. Pero en general nosotros podemos decir de que sí tiene incidencia y por lo tanto es un tema al cual debiéramos presentar algún cuidado o alguna preocupación, ¿ya? Y también porque puede ser un factor de incidencia en la política nacional, un factor de incidencia desde el extranjero sobre la política nacional. Entonces creo que también desde ese punto de vista es relevante para el interés del país, ¿no es cierto? ¿Cómo se legisla eso? Es súper difícil también. En Francia todavía no encuentran la forma de solucionarlo. En el caso francés se publican encuestas de opinión, por ejemplo, sobre la elección presidencial en los países limítrofes. Estoy pensando en Bélgica, ¿no es cierto? Estoy pensando en la Suiza francófona, que son países que tienen mucho intercambio, donde los portales de Internet pueden publicar con mucha facilidad cómo van marcando los candidatos y evidentemente que la legislación francesa no puede impedirle hacer eso. Eso era lo que yo tenía preparado. No sé si hay alguna pregunta, traté de ser lo más breve posible. Muchas gracias. Gracias a don René Jara, ¿cierto?, quien es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile y además, ¿cierto?, tiene un currículum como cientista político, experto en materia de marketing y publicidad política. Así que gracias creo que ha aportado bastantes temas. Vamos a ofrecer la palabra y luego las consultas. Diputada Hernando. Presidenta, gracias por su intermedio. Saludar a don René, agradecerle su participación. Yo creo que fue súper sintético, pero muy ilustrativo, y nos quedamos con varios temas que él mismo dice son difíciles de legislar. O sea, como el tema de las encuestas que se hagan y se publiquen desde otros países es uno. El tema de las redes sociales y cómo se legisla esto, ya hemos tenido dificultades para hacer otras legislaciones que tienen que ver con las redes sociales como el bullying y etcétera. Pero me quedo con todo lo que él nos dice que sería importante revisar y pedirle si nos puede hacer llegar ese estudio al que hizo referencia durante su presentación. Gracias. Muy bien, vamos a pedirle esos antecedentes a don René, si lo puede hacer llegar a través de la Secretaría de la Comisión para remitir a los diputados y diputadas miembros. Ofrezco la palabra al diputado Longton. Gracias, Presidenta. Sí, a ver, me gustó la exposición, pues fue súper clara la exposición. Me quedé con algunas dudas respecto a lo que planteó específicamente respecto a los medios de comunicación que publican, porque una cosa, que yo lo entiendo, el proyecto dice tampoco se podrán divulgar y publicar los resultados de encuestas que vengan acompañados
que no vengan acompañados de tales elementos. Por lo tanto, entiendo que los medios de comunicación tienen que expresar, cuando las publiquen, todo el referencial técnico. Pero eso tampoco asegura que efectivamente la encuesta haya sido de manera fidedigna. Obviamente que ahí habría que tener un proceso de investigación respecto a si es que hubo un manejo doloso o fraudulento respecto a la metodología que se utilizó, porque, por ejemplo, el ejemplo que tocaba por su intermedio la diputada Hernando era respecto a la encuesta Numen, creo que se llama la empresa, que se paseó por todos los medios habido y por haber, y tenía métodos bien dudosos. Bueno, los resultados lo dejaron más en evidencia aún, pero los métodos ya eran dudosos, porque eran principalmente por redes sociales. Entonces, eso obviamente que crea una sensación y trata de instalar una realidad en la sociedad para efectos de producir un efecto, era que la gente votara por una determinada opción. Eso yo creo que era lo que buscaba. Pero en el fondo, ¿cómo comprobamos que ese método no es lo suficientemente fidedigno? Porque esa encuesta puede haber publicado toda su metodología. La hice por este medio, por redes sociales, entonces, en ese caso, tú puedes publicar todo el aspecto técnico, pero igualmente es dudoso el método que utilizan para llegar a esa conclusión. No sé si se entiende. Entonces, porque el método de redes sociales en sí es dudoso. Es cosa de poner una encuesta en Twitter. O sea, cuando era el plebiscito de la prueba del rechazo, yo te aseguro que de las 100 encuestas que hacían, ganan el 99 el rechazo en la red social. Y era porque hay bots y hay un manejo de ciertos grupos para poder incidir en aquello. Entonces, también las encuestas mal hechas o con metodologías dudosas respecto a lo fidedigno de esa expresión que se traduce en un resultado, también tienen cierto grado de, no sé si puedo decirlo fraudulento, pero es una intención culposa, porque tú sabes que estás haciendo esa encuesta para lograr determinado fin, independiente de que tú publiques todo. Entonces, es una delgada línea que yo no sé cómo se puede regular, porque tú podrías decir, mira, las encuestas fidedignas son las que cumplen determinados parámetros. Esto y esto. Entonces, las encuestas que se hagan de esta otra manera no cumplen con ese objetivo, porque claramente ese no es un elemento, o no son elementos que son confiables para obtener un resultado que sea la expresión fidedigna de lo que dice la gente, porque puede ser manipulado, manejado con los bots, etcétera. Entonces yo no sé cómo, de qué manera se puede incorporar, o si se podría incorporar aquello que no fuera, por ejemplo, no sé, podría violentar la libertad de expresión, o quizás la libertad de prensa, no sé. Pero también en la metodología para hacerlo, creo que también es importante determinarlo, para que la gente tenga, no se deje engañar por ejemplo, encuestas de Twitter o de medios de redes sociales que en definitiva no son la expresión ciudadana fiel, principalmente porque no utilizan elementos comprobados técnicamente. Entonces, eso es una pregunta, no sé si se entendió como pregunta. Y lo otro es respecto a la difusión de los datos, que creo que lo planteé otra vez. La difusión del contenido de los resultados, no. Era respecto a la difusión de quiénes son los financistas, la fuente de ingresos, las relaciones que tienen con empresas, etcétera. Porque muchas de estas empresas son financiadas, yo entiendo la delgada línea, porque en el fondo puede ser financiada por quienes buscan un determinado resultado y pertenecen a un determinado, por ejemplo, grupo económico que representa un determinado sector. Yo entiendo la intención de esa parte y me parece bien. Pero en el fondo también hay grupos que buscan incentivar o motivar que se realicen encuestas, pero manteniendo el anonimato. Independiente de que ellos puedan tener una posición política, pero que no quieran influir en el resultado, sino que quieren mantener a la ciudadanía informada respecto a determinados temas, y son personas que quieren contribuir, por ejemplo, al desarrollo cívico, social y político del país, pero no quieren figurar. Entonces, de esta manera, el publicitando estos elementos, de alguna manera vas a inhibir que determinadas personas quieran colaborar porque no quieren salir publicados o porque no quieren que su nombre se haga conocer simplemente. Entonces, ¿cómo compatibilizas esa delgada línea? Esas son dos preguntas a René, que no sé si se entendieron bien, pero se la dejo planteada, sobre todo por su experiencia internacional, que tiene mucha más información que nosotros. Fue enredado, ¿no? Ya, eso, gracias. Muy bien. No, pero nosotros ya estamos acostumbrados. No, estamos muy claros. Muy bien. Mire, yo también quiero pedir la palabra para hacer una pregunta. Creo que el proyecto a nosotros nos gusta, creo que es necesario regular,
pero con la experiencia que tiene René a nivel internacional, vamos a ordenar un poquitito. Entonces, con la experiencia que tiene él, me gustaría, uno visualiza que efectivamente hay muchas personas que utilizan esto, ¿ya? Y algunas de manera más rudimentarias y otras de manera casi profesional, casi digo porque uno no sabe el trasfondo, cobrando altas sumas de dinero. Entonces, hoy día muchas de estas encuestas también son pagadas por partidos políticos, donde está el financiamiento público de aquello. Entonces, a mí me gustaría hacer una consulta si específicamente en otros países él ha visto que hay una especie de certificación donde puede estar el Estado avalando aquello, porque uno podría aceptar muchas encuestas, sondeos de opinión, telefónicas, vía digital, pero quizás debería, y por eso sería bueno haber contado con el Ejecutivo, no sé si estará, no veo al Ejecutivo en esta discusión, porque quizás debería estar también inmiscuirse el Estado, más allá del gobierno de turno, porque creo que también Interior financia muchas campañas, o sea, muchas encuestas, sondeos, que no las conoce nadie, que fue un tema que se planteó también, y no hablo de este gobierno, sino de todo, se maneja con mucha reserva, pero no se sabe con quiénes se contrata. Entonces, uno dice, ¿por qué no los estados deberían tener también, en este caso, una especie de certificación, como se usa en las ISO, ¿cierto? En fin, pero que dijera, mira, en base a estos estándares deberíamos tener certificación. Y pueden haber múltiples, ciertos sondeos, encuestas, pero quien quiera tener algo real y valioso está con la certificación, ¿cierto? Avalada por el Estado, donde uno también puede reclamar, porque por la seriedad, ¿ah? Así que creo que hace falta una regulación y que a lo mejor hoy día estamos viendo en las redes sociales, sin duda, es bastante difícil regular ahí, principalmente porque algunas son publicaciones bastante individuales y otras donde se paga. Entonces, es un mundo que hoy diría, como bien lo decía la diputada Hernando, cuesta regular, pero creo que hay que ir avanzando. Hay muchas de estas encuestas que hacen mucho daño, porque no solo son políticas, y sino que muchas veces tienen que ver con otras condiciones. Hoy día estamos viendo lo político, pero creo que ya que iniciamos esta discusión, por lo menos queda en ¿cierto? En la historia de la ley, los temas que se van haciendo hoy día necesarios legislar por la modernización, por nuevos instrumentos. Entonces creo que viene a aportar esto y creo que también deberíamos pedir información a lo que es la biblioteca. Creo que puede aportarnos diputada Hernando. Así que lo dejo ahí, si es que conoce alguna certificación específica en otros países avalada por los estados. Gracias. ¿Otra solicitud de palabras por parte de diputados o diputadas? Sí, diputado Luis Rocafort. Gracias, presidenta. No, frente a lo último que usted estaba comentando, a mí me parece de suma importancia que en esto debiera haber ya alguna regulación, debiera haber un registro en alguna parte donde se acrediten las diferentes empresas o instituciones que hacen este tipo de encuestas y que estén acreditadas. Y que no se acepten publicaciones de encuestas de instituciones o empresas que no están en ese registro. Yo creo que de esa manera se conducen a algo más o menos cierto, porque al final uno hoy día las redes sociales, y que uno se deja llevar mucho por las redes sociales, y a todos nos pasa. Sin embargo, vemos que uno va creando verdades que no son tales, y por lo tanto en esta ola que se va sumando, al final las cosas resultan, se instalan como verdades. Por lo tanto, en este sentido, para darle más seriedad, más seguridad también a la gente, y no solamente en lo político, sino que en varias otras cosas, es que esto debe tener un registro, con un registro público, ¿cierto?, donde estén acreditadas las diferentes instituciones que puedan hacer este tipo de encuestas. Eso. Muy bien, gracias diputado Rocafort, ofrezco la palabra y si no vamos a entregar la palabra a don René Jara. Muy bien, no veo más solicitud de palabras. Don René, si nos pudiera usted comentar. Sí, bueno, gracias por las preguntas.
voy a intentar responder en el mismo orden. Respecto al tema de los métodos que se utilizan, es importante tener en cuenta de que hoy día estamos frente a un cambio en general en los temas de investigación sobre opinión pública, ¿ya? No sería raro que las encuestas de opinión pasaran a ser, por ejemplo, y eso se está viendo, ¿no es cierto? Porque existen muy bajas tasas, existen muy altas, perdón, tasas de rechazo en las encuestas físicas. Ustedes saben que antes las encuestas se hacían cara a cara, en fin. Hoy día hay mucha gente que está haciendo encuestas de tipo telefónica, y eso introduce un sesgo. Y muy probablemente vamos a pasar a encuestas de opinión que se hacen por internet, ¿ya? Lo que introduce también muchos otros sesgos más. Entonces habría que tenerlo en consideración porque ese es el mundo que se viene, de alguna manera. Entonces es interesante que el diputado Lonto lo plantee porque yo estoy de acuerdo con él. O sea, hay sesgos muy importantes en temas de redes sociales, pero al mismo tiempo lo que me interesa señalar es que desde lo que yo conozco, con la gente que yo he trabajado por ejemplo también con gente de la Universidad de Pensilvania, específicamente con Sandra González, que vino hace poco al Congreso del Futuro. Hoy día es muy fácil, no es muy fácil, se ha avanzado muchísimo en temas de predicción de elecciones vía uso de redes sociales y de orientación, ¿ya? El tema está en que, como decía también el diputado Lonto, existen buenos estudios y malos estudios, ¿ya? Pero hoy día la tendencia en general de la investigación en el campo va hacia allá, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas con redes sociales y, por ejemplo, está el caso, ¿no es cierto?, de este colega que trabaja en la Universidad de Chile, Richard Baeza Yates, ¿no es cierto?, que es una persona que trabajó en el laboratorio Yahoo, un científico de datos muy importante, que hizo una predicción que me parece que salió publicada en The Clinic, muy fiel, ¿no es cierto?, con datos de redes sociales, con datos de Twitter en particular, a propósito de cómo iba a ser la elección. Entonces también hay estudios buenos y malos, eso quiero señalar, y evidentemente que ahí hay una responsabilidad, yo creo, de regular ese tipo de sondeos. Pero de alguna manera los sondeos de opinión, lo que quiero dejar claro es que podría ser de que los sondeos de opinión que tradicionalmente conocemos puedan acabarse, y lo que puede haber más bien es tipos de sondeos de opinión vía redes sociales, con todos los resguardos en términos de sesgo, en fin. Respecto al tema de la regulación, ¿no es cierto?, de quiénes son los financistas, existen experiencias, ¿no es cierto?, como yo les decía, es controvertido porque por supuesto que cuando uno habla de institutos de sondeos de opinión o de empresas de opinión, como yo les decía, esto es muy variado, ¿no es cierto? Evidentemente que una universidad puede tener un interés, ¿no es cierto?, de contribuir al debate público, por ejemplo, y en ese sentido su interés es invertir en una encuesta que pueda ser un insumo para que la ciudadanía pueda orientarse de manera política de mejor manera. Pero también existen empresas, y en general el modelo es el siguiente, ¿no es cierto? Existen empresas que desarrollan encuestas políticas para generar prestigio, y en la medida en que son precisas, generan un prestigio social que les permite desarrollar actividades en el ámbito comercial, básicamente. Ese ha sido el modelo que se ocupó por lo menos durante buena parte de los 90, ¿ya? Y también existen estos centros de estudio, por ejemplo, yo mencionaba el caso relevante, ¿no es cierto?, del Centro de Estudios Públicos, que tampoco podríamos decir que es una empresa, ¿no es cierto?, que tiene un interés, por supuesto, por contribuir al debate público, pero que también tiene una cierta orientación, ¿no es cierto?, un cierto interés de incidir con una cierta opinión en el debate público. Entonces, es difícil regular porque son actores diferentes, ¿ya? Y sobre todo porque se mueven en diferentes ámbitos. Y esto quizá me permite ir a responder la última pregunta respecto al tema de si existe una certificación. En general yo diría que no existen certificaciones del Estado porque los encuestadores en general lo que promueven es el tema de la autorregulación, ¿ya? Y en ese sentido se comportan bien corporativamente, ¿no es cierto? No necesitan necesariamente ser certificados por el Estado para funcionar, ¿ya? Pero sí se podría, lleva una iniciativa interesante, buscar algún tipo de certificación. Y lo otro también, a propósito de la última pregunta respecto al registro, también podríamos pensar en un registro, ¿ya?, de encuestadores. Y de hecho yo creo que existen ciertas experiencias, o sea, por ejemplo, existen proveedores del Estado que generalmente funcionan y le proveen al Estado de información no necesariamente política, pero sí social. Por ejemplo, sabemos de que el Centro de Microdatos, ¿no es cierto?, la Universidad de Chile produce una cierta tipo de encuesta, de que la Universidad Católica, a partir del trabajo que está desarrollando David Bravo, también se genera una cierta
y muy relevantes, ¿no es cierto? Son encuestas que yo diría que son muy serias, ¿no es cierto? Y ellos son proveedores permanentes del Estado, en ese sentido forman parte del registro de los proveedores públicos, ¿ya? Ahora, el tema está en que ese tipo de encuestas son diferentes de las encuestas políticas, ¿ya? Las encuestas políticas en general vienen de una tradición un poquito más mixta y donde, como yo les mencionaba, hay mucha colaboración entre medios de comunicación, ¿ya? Y encuestadores, ¿ya? En Chile está bien separado el punto, o sea, existen más bien encuestadores que entregan información a los medios de comunicación y los medios de comunicación la difunden. Y en ese sentido, el modelo no es malo, porque están separados ambos. Y perfectamente, por ejemplo, un medio de comunicación podría negarse a publicar algo que encuentra que no tiene calidad, por ejemplo. ¿Ya? Lo último, para dar una visión más general, es que en general los encuestadores tienden a criticar a los medios de comunicación y traspasarle la responsabilidad a los medios de comunicación y a los periodistas en particular por la mala calidad de la difusión de la información. O sea, cuando se producen errores en general, el problema no es necesariamente del encuestador, sino que es más bien del periodista o el medio de comunicación. Y ahí también, claro, yo creo que hay un traspaso de responsabilidad que no necesariamente tiene que ver con el medio de comunicación. O sea, ahí es difícil también legislar en ese ámbito porque significa empezar a legislar o regular la actividad de los medios de comunicación, que como ustedes saben siempre es complicado porque se acusa ahí una suerte de intervención que sería indebida. ¿Ya? Eso es lo que puedo responder respecto a su requerimiento. Muy bien, gracias. No hay más preguntas, creo que ha sido un buen ejercicio para iniciar este debate, ¿cierto? El proyecto hemos recogido varias ideas, la diputada Hernando y los mocionantes, ¿cierto? Coautores también. Así que solo agradecerle a don René en nombre de diputados y diputadas de la Comisión de Gobierno y vamos a seguir trabajando, así que luego vamos a estar informando cuál va a ser nuestro aporte como Cámara. Muchas gracias. No sé si Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Muy bien, entonces vamos a sugerencias en torno a este tema para ir solicitando más antecedentes. Solo hacer un recuerdo a los miembros de la comisión que estamos con 4 proyectos activos, ya, pero creo que como estamos funcionando lunes y martes es totalmente factible avanzar en ellos, que es el que vimos ayer, lo que hemos venido viendo desde el lunes, ¿cierto? Pasajes, calles, ¿cierto? Proyectos que tenemos pendiente algunos invitados. Sí, para la otra sesión, varios del voto anticipado, que vamos a retomarlo ahora, de la corrección por sistema de votación por el arrastre, y este que es de encuesta de registro. Entonces, abro la palabra para ir aportando aquí algunos otros invitados y fijar un procedimiento. Creo que este es uno de los proyectos que también aporta y hay que tratar de sacar rápido esto, escuchar a lo mejor también al CERVEL. Yo hablé de la biblioteca, entonces abro la palabra. Diputada Hernando. Presidenta, a mí me hace sentido esa reflexión que me parece que la hizo usted a propósito de que hubiese un ente estatal que pudiera establecer alguna especie de vigilancia o supervigilancia sobre estos requisitos que se les pedirían a estos actores. Voy a hablar de actores nomás, porque no solo, o sea, son muchos de diferente tipo los que hacen encuestas. Y en ese contexto, pensando, me parece que por un tema de expertise, pero es una idea mía, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, debería tener los profesionales expertos en investigación y manejo de datos, como para que ellos manejaran una especie de ranking o nos dieran su opinión respecto de esto. No se me ocurre otro organismo del Estado que pudiera tener un rol como ese. Muy bien, diputada, si gusta usted lo incorporamos, conversamos con ellos y si es que a lo mejor pueden tener alguna idea, en algún momento puede haberse dado un trabajo de esta materia y bueno, entendiendo que
esto también tiene que ver mucho con los datos, quizás también la Secretaría General de Gobierno, quizás tiene que ver en esta materia porque hemos visto proyectos de modernización, de redes, de conectividad, y también ellos manejan muchos datos de encuestas y otras materias. Entonces, quizás por ahí pudiéramos incorporar, porque necesitamos tener al Ejecutivo acá también. Creo que nosotros no podemos legislar en materias que son tan sensibles y que requerirían una visión de Estado, de una política pública, de programas, ¿cierto?, en esas materias, estando ausente el Ejecutivo. Así que vamos a pedir al ministro Monkever que también nos podamos acercar a esta materia, a INE, si les parece, y, ¿por qué no?, a la CGO, Subsecretaría de Telecomunicaciones. Sí, a la Subtel. ¿A la Subtel, les parece? No. Es que la Subtel ve los medios de transmisión. Presidenta, No. en la sesión pasada se Sí. hicieron una serie de invitados también, justamente empresas de encuesta. Retomemos eso, lo tenemos, si Carolina nos puede traer para un poco... Sí, está Adimark, ¿ya? CEP y CADEM. creo que Ya, CEP y CADEM, ¿ya? Más la biblioteca que dijimos, ¿Un estudio o invitarlo? no, que vengan a exponer lo que tengan sobre esta materia, sí. vengan a exponer. Le vamos a dar breves minutos, no más de 10, 15 minutos, como lo hemos hecho siempre cuando tenemos varios invitados, se invitan a 4 o 5, y los que llegaron, ¿cierto?, aprovechamos, porque esto de tener invitados que no llegó, entonces creo que a nosotros nos organizamos mucho más cuando generamos una agenda bien contundente, y en base a eso vamos despachando. Así que nosotros administramos bien los tiempos en esa materia. Sería entonces lo anotó, ¿cierto? Biblioteca, INE, CGO y la Secretaría, ¿cierto? ¿Cuál es la otra dijimos? La empresa de encuesta. CGO y INE. que Sí. mencioné. Ya, exacto. Eso sería el diputado Rocaful. Presidenta, era para, dentro de lo que estaban proponiendo, el INE hoy día es la entidad autorizada por el Estado, por el gobierno, en torno a hacer digamos la voz oficial respecto a la caracterización, a estadística, resultados. Por lo tanto, a mí me parece, si bien es cierto que quizás no tengan la expertise en esto, pero yo creo que es la institución más cercana a la que puede procesar datos antecedentes. Así que me parece importante saber en qué está el INE ahora, en qué está, y cuál es la relación o la familiaridad que tiene con este tipo de encuestas. Muy bien. Entonces, si les parece, tomamos ese acuerdo de, una vez que tengamos el tema en tabla, invitar a estos actores. Muy bien, pasando al acuerdo que teníamos inicial sobre el punto 1 de la tabla, y ya teniendo también a la diputada Parra, ofrecemos la palabra para buscar un procedimiento de trabajo de este proyecto de voto anticipado. Diputada Andrea Parra. Lo que quedamos ayer, perdón, es que la diputada Karin Lug nos pregunta en qué quedamos ayer, entonces haciendo un recuento. Nosotros ayer quedamos en que hasta hoy día al menos teníamos plazo para indicaciones, la Secretaría ya hizo un comparado, y hoy día tomamos decisión si iniciábamos ya un trabajo ya con miras a legislar esta materia. Previo también íbamos a tener una reunión con no me recuerdo el nombre de la institución, Espacio Público. Espacio Público. Eso es. Así que, diputada Parra. No, Presidenta, mire, yo soy de la idea de, como yo le contaba, siempre dialogar y todo, pero igual hay que señalar que el Ejecutivo ha sido súper lento, y yo creo que nosotros también tenemos una responsabilidad frente particularmente a los próximos periodos eleccionarios que se vienen. Además, los proyectos en general, por lo menos los que presentamos nosotros, lo que hacen es abrir conceptualmente el tema del voto anticipado. Entonces los detalles perfectamente los podemos ir viendo más adelante, pero yo creo que tenemos que avanzar, Presidenta, ya, y empezar a legislar directamente, porque si no le ponemos apuro a esto va a llegar abril. Yo no quiero tener bajo mi espalda, sobre mi espalda, el peso de no haber legislado
como cuando corresponde y en los tiempos que corresponde y llegar a abril, digamos, sin tener avances respecto de los cambios que la ciudadanía espera que hagamos nosotros, si el sistema político también tiene que responder. Así que, por mi parte, Presidenta, pedirle que aceleremos nomás el proceso y ya si los proyectos son súper sencillos y es abrir, le vuelvo a insistir, es abrir conceptualmente la posibilidad de los votos, nada más. El detalle, yo estoy absolutamente convencida, igual que todos, de que tenemos que hacerlo en conjunto con el gobierno. Muy bien, diputada, recogiendo su propuesta, que era lo que nos faltaba, vamos a abrir el proceso para iniciar votación en este minuto. Nos quedan 20 minutos y por lo menos iniciamos hoy día mismo con el comparado. Así que le pediría a la Secretaría que ponga el comparado y vamos a iniciar el proceso de análisis y votación respectivo. Presidenta, creo que habría que dilucidar cuál texto va a servir de base para la discusión y votación en particular, porque en el fondo uno subsume al otro. El de voto anticipado es más amplio que el del voto por correo. La moción que modifica el artículo 29 de la ley 18.700 que instaura el voto por correo, y la otra moción 13.772 que está en la página 3 del comparado, el que instaura el voto anticipado. Entonces yo creo que tendrían que, digamos, pronunciarse sobre uno de ellos. Porque ambas son de las mociones, sí, muy bien, ambas son de las mociones de la diputada Andrea Parra, ¿verdad? Mocionante ella, como titular. Sí. Ya. Como usted es la titular, diputada Parra, ¿le parece la propuesta que está haciendo el secretario? Porque tenemos acuerdo mayoritario para llegar con una propuesta con el voto anticipado, ¿ya? Sí, diputada Parra. Sí, Presidenta, porque de hecho el voto postal es un voto anticipado, entonces lo lógico, y es lo que conversamos con el Ejecutivo, que le íbamos a dar prioridad al voto anticipado, así que por mí no hay ningún problema. Avancemos además están refundidos, así que avancemos con voto anticipado como el marco, el texto base, de eso se trata. Y avanzamos. No hay problema. Muy bien, secretario, resuma entonces para votar aquello, al menos la idea de cuál es el boletín que va a mandar aquí. El 13.772, página 3. Ya, muy bien. Entonces sobre esta moción vamos a legislar, independiente que están refundidos, pero sabemos que tenemos que incorporar que mande. Leo de nuevo el artículo único. Muy bien. Para intercalar en la ley de votaciones populares y escrutinios el siguiente artículo 65 bis. Está en la página 4. Sí, y además está en pantalla. Sí. Para facilitar el voto a las personas adultas mayores, de personas que tengan problemas de diversidad funcional, de personas que se encuentren en cuarentena por motivos de salud, de personas que estén en grupos de riesgo y de personas que se encuentren privadas de libertad, el servicio electoral podrá facilitar el voto anticipado. Para este efecto se constituirán mesas receptoras especiales una semana antes del día de la jornada electoral. Sobre ese artículo único se han presentado las siguientes indicaciones. En primer lugar, de la diputada señora Andrea Parra, para intercalar entre las expresiones grupo de riesgo, que está con el asterisco, y de personas, que viene a continuación, la siguiente frase: chilenos con residencia en el extranjero, ciertos trabajadores con jornada laboral especial. O sea, incluiría dentro del grupo de beneficiarios del voto anticipado a estos otros. Muy bien. Ofrecemos la palabra, si la diputada Parra, que es mocionante. Pero la esta otra, indicación. sí, ¿Hay otra más? Es que hay una indicación sustitutiva. A ver, entonces aprovechemos de leerla al tiro, ¿ya? ¿Sí? Sí. La retira. Sí, porque habla de recepción, habla de discapacidad. Habla de voto anticipado. Hay un error de... Ya, entonces la retiraría. Ya, está presente y el único mocionante. No, puede retirarlo. Lo que pasa es que puede ser que se le haga un ajuste en vez de retirarla. Sí, estamos en el momento para presentarlo, ministro. Lo que pasa es que por la parte certificada no va, porque yo no estoy por la parte certificada. Bueno, pero corríjala y la presenta. Entonces, esa sería sustitutiva, señor secretario. La del diputado Longton, a la de la diputada Parra. Es sustitutiva. Mientras él la redacta, le vamos a dar la palabra a la diputada Andrea Parra.
pero le vamos a dar la palabra a la diputada Luc, que tiene una consulta. ¿Ya? Ya. Toma la palabra, diputada Luc. No, perdón, diputada Parra, es que usted es suya, porque sale residencia en el extranjero. ¿Esto es para qué elecciones? ¿Para todas o solo, o sea, solamente pueden votar presidencial? Es para, supongo que es para esa. Y plebiscito, al de salida. ¿O es para? Sí, muy bien. Diputada Parra. Tiene la palabra diputada Parra. Está sin micrófono, ¿ya? A ver, es que no... Ahí sí, ahí me lo dieron, si yo lo Muy que pasa es que bien. me cortan el audio. Esto está en base a la legislación que tenemos vigente. Yo no estoy haciendo cambios respecto de que los extranjeros puedan votar en todas las elecciones. Ellos pueden votar en las elecciones que están definidas hoy día por la ley, y es para eso. ¿Ya? Es básicamente, ¿no es cierto?, darles la posibilidad de que entren en el tema del voto anticipado. Y también a los trabajadores que tienen jornadas laborales especiales. Nosotros tuvimos, digamos, a los trabajadores mineros que están a veces largo tiempo, por quincenas incluso, y hay otros trabajadores que tienen situaciones particulares que pudiésemos no conocer en este minuto en detalle, pero dejarlo abierto para que eso, vía reglamentaria, el Ejecutivo y el propio CERVEL lo puedan establecer. Pero hay situaciones particulares en las cuales uno debiera dejar abierto esto para que se tome la determinación y se haga vía decreto, digamos. Pero no es que yo no estoy abriendo aquí, no estoy cambiando la legislación respecto de que para que los chilenos residentes en el extranjero voten en las municipales ni en nada de eso, no. Es solamente lo que está establecido por ley, ¿no? Muy bien, gracias, diputada Parra. Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando. Yo quisiera seguir refiriéndonos a estos ciertos trabajadores con jornada laboral especial, porque me parece que la frase no da cuenta de todos los posibles casos. O sea, cuando yo pienso en los mineros, por ejemplo, el ciertos es una palabra muy ambigua. Y jornadas laborales especiales, yo diría que los trabajadores que les impidan desplazarse en los días de votación. Y ahí caen todos, o sea, no sé, los mineros por lo menos, que son los que más conozco y me interesan, pero también están los pirquineros que tienen también jornadas laborales especiales, y entiendo que algunos pescadores también. Miren, yo les había dicho que hice llegar una indicación, voy a leerla, de ahí la va a recibir la Secretaría, que también se la había presentado a las diputadas, pero no la había presentado para que iniciemos esta discusión. Entonces, dice para reemplazar el artículo 65 bis, que este es cierto, 65 bis, sí, efectivamente. Propuesta la frase de personas adultas mayores, de personas que tengan problemas de diversidad funcional, de personas que se encuentren en cuarentena por motivos de salud, de personas que estén en grupo de riesgo y de personas que se encuentren privadas de libertad, por la frase personas que se encuentren inscritas en el padrón especial para tales fines. Y de ahí, ¿cierto? Sigue esto inmediatamente. Aquí está. Confeccionado por el servicio electoral. Esa era la parte que me faltaba. Diputada Hernando. Yo estoy abierta, no le he presentado todavía, por lo tanto, para aportar a la idea principalmente. A mí lo que me parece complejo que exista un padrón especial y que las personas tengan que inscribirse en ese padrón, o que el CERVEL tenga que elaborarlo, porque ¿cómo el CERVEL va a saber quiénes están de turno en la minería el día de la votación? Entonces, y además, esta es una ley que tendría que ser válida para todas las ocasiones. Entonces, este año que vamos a tener varias, las personas podrían entrar y salir de ese padrón especial, porque para una podrían estar en turno y para la otra no podrían estar en turno, o una persona que está en la UCI en una votación y en la otra ya salió de alta. Entonces no podría haber un padrón específico en relación a esto. Uh-huh. Muy bien, vamos a dar la palabra diputado Longton, diputado Rocaful. Gracias, presidenta. Sí, tengo una duda. Son proyectos refundidos, pero todo el rato nos estamos refiriendo al voto anticipado, imagino, ¿no? Porque habla en las conclusiones, incluso mi indicación que hay un error ahí, habla de voto por correo, el proyecto original también. Entonces me imagino que estamos todos discutiendo el voto anticipado.
pero yo concuerdo con lo que dice por su intermedio la diputada Hernando. Las circunstancias son cambiantes, todos los procesos eleccionarios o las jornadas laborales especiales, sobre todo. Entonces, a mí nunca me ha gustado el detalle de describir cada una de las situaciones, porque cada una de las situaciones es particular y va cambiando, puede cambiar mes a mes, semana a semana. Entonces, este registro especial en donde la gente se va a inscribir para votar puede sufrir cambios a último minuto, en la última semana, por jornadas laborales, por enfermedades sobrevinientes. Entonces, yo la verdad es que yo no me termino de convencer de este registro especial. Yo sé que en otros países hay un registro en donde uno se tiene que inscribir anticipadamente, y quizás sería una buena forma de partir con eso. Pero a mí me gustaría que las personas pudieran libremente ir a votar. Yo sé que eso significa un recurso económico adicional, porque tendríamos que tener todas las circunscripciones electorales abiertas. Entonces no sé si hay un punto intermedio donde personas que tengan una calidad sobreviniente respecto a una enfermedad, trabajo, etcétera, puedan inscribirse a último minuto, o tengan un plazo para inscribirse dentro de las últimas 24 horas, 48 horas, pero que no ser tampoco flexible respecto a este registro que va a ser 2 semanas o 3 semanas previas. Eso Bueno, mira, yo creo que estamos iniciando, vamos a ofrecerle la palabra. Yo creo que escuchamos nosotros también a Cervel en su minuto, y era necesario, a lo menos a juicio del Cervel, también tener un padrón previo, porque cómo aseguramos y decimos, mira, tal fecha corte, ¿cierto? ¿Cómo fichamos, cierto, que una persona ya votó y que va a ir el día a presentarse nuevamente a la votación presencial el día oficial, por así decirlo? Entonces, hacía complejo. Entonces, había que dar ese tiempo para actualizar eso y sacar los nuevos padrones. Y tenemos fecha, además, en la misma legislación. Entonces, la idea es, como bien dice el diputado Longto y el diputado Hernando, compatibilizar aquello, pero también asegurando que el sistema quede correcto y que no se preste para dualidad del voto. Vamos a dar la palabra a la diputada Andrea Parra. Perdón, discúlpeme, diputado, no, si yo ya lo había anunciado, diputado Rocaful y luego la diputada Andrea Parra. Sí. Esto yo espero que no pretenda tapar un problema que se ha venido ocasionando desde que se creó el voto voluntario, y que tiene que ver justamente lo que dice la diputada Marcela Hernando, es que las personas en su trabajo, porque estos turnos son cambiantes, no les toca, por ejemplo, para la fiesta de fin de año, a un grupo le toca trabajar para la Pascua y a otro grupo le toca trabajar para el Año Nuevo. Y las mineras hoy día se nutren de trabajadores desde Arica a Magallanes. Basta que uno cuando vuela se da cuenta de los trabajadores que hay de varias partes, se movilizan diariamente a cubrir sus turnos. Y las empresas le dicen, señor, si a usted le toca trabajar ese día, usted simplemente no vota. No vota nada porque hoy día prevalece. Sin embargo, en alguna parte de la legislación, ahí me voy a hablar, dice que se le deberán dar todas las facilidades del caso para que las personas cumplan con su deber cívico. Y no es así. Entonces, no tapemos esto con este famoso tema de las cartas, porque es un problema que hoy día existe, y hagámonos cargo de la realidad. Hoy día el Chile es un país donde la movilidad laboral es distinta a lo que era antes. Entonces, acá hay mucha gente que hoy día no puede, aunque algunos querrán no votar, pero hay muchos que querrán votar, pero obviamente su trabajo es más importante y se le impide ir a votar. Yo tengo el caso de un familiar, por ejemplo, que trabajando acá en Valparaíso en un supermercado, no pudo concurrir a votar porque ese día tenía que hacer el turno en el supermercado y punto. Entonces ahí es donde no pretendamos, tapar esto, porque te entiendo que el voto anticipado, la intención de este proyecto, tiene que ver con las personas que hoy día no tienen la movilidad, se les es impedido, tienen impedimentos que son insalvables. Entonces no tratemos de por lo menos de separar esas dos cosas. Muy bien, vamos a dar la palabra a la diputada Andrea Parra y luego el diputado Celso Morales. Gracias, Presidenta. Mire, yo creo que no tenemos que arrancarnos de lo que estamos viendo, digamos, en los boletines. Lo que estábamos discutiendo, ¿no es cierto?, eran las indicaciones respecto, ¿no es cierto?, del artículo 65,
y allí lo que estábamos planteando es que se agregara como voto anticipado a los chilenos con residencia en el extranjero y a ciertos trabajadores con jornada laboral especial. Lo dejamos abierto precisamente porque por las distintas situaciones. Ahora, para ser franco, para los que hemos revisado el tema, sabemos que en algún minuto va a haber que pensar en un padrón. Uno no puede, digamos, el día antes de la elección decir el voto anticipado es un voto ordenado, que no es así de última hora. Se solicita, hay un proceso que hay que hacer y esa es la experiencia internacional en todos lados y por eso funciona bien. Ya no es un voto al lotejote que a mí se me ocurrió el día antes ir, digamos, y voy a hacer el voto anticipado porque se me ocurrió. Y yo creo que es exactamente lo mismo que hemos escuchado de parte del Ejecutivo y de parte del CERVEL. Entonces no hay que hacerse una propia ideación de cómo funcionan los sistemas. Las cosas son ordenadas y en eso tenemos que ser cuidadosos. Por lo tanto, yo lo que no sé, no tengo claro es si yo creo que finalmente va a terminar generándose un padrón, pero yo no sé si es necesario que nosotros lo discutamos aquí ahora. Tengo mis dudas. Lo que yo sí creo que tenemos que dejar abierto es a qué grupo va a ir dirigido esto y por eso nosotros planteamos agregar a los chilenos con residencia en el extranjero y a aquellos trabajadores con jornada laboral especial, de los que yo más recuerdo son, insisto, los mineros, también, ¿no es cierto?, los trabajadores pesqueros, particularmente los que trabajan, ¿no es cierto?, varios días mar adentro, en grandes barcos pesqueros o en otras zonas, y otros más. Y por eso lo dejamos abierto. Ahora, si alguien tiene una sugerencia, una mejor redacción, yo estoy abierta a que lo mejoremos. Eso, presidente. Gracias, diputada Andrea Parra. Vamos a dar la palabra al diputado Celso Morales y luego vamos a tener que concluir por el tiempo de la jornada. Diputado Celso. Está sin audio. Diputado Celso Morales, ¿tiene la palabra? Espérame un momentito. La secretaría está dándole... Ahí sí. A ver, volvió a bloquearlo. Ahí sí, diputado. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Ya. Yo, más que una opinión con respecto a todo el tema del proyecto y de lo que se está presentando, a mí la pregunta es para la autora del proyecto, es decir, ¿quién califica a los trabajadores con jornada laboral especiales? ¿Va a haber alguna institución que va a calificar a aquellas personas que puedan estar dentro de ese grupo? ¿O vamos a ser nosotros los que vamos a colocarlo dentro del mismo proyecto? Porque alguien tiene que calificar al trabajador laboral con jornada especial para que pueda optar a esa posibilidad del voto anticipado. Entonces, la pregunta es para ella. Diputada Andrea Parra, ¿quiere la palabra o...? Ahí está, muy bien. Bueno, yo entiendo, digamos, que hay elementos que nosotros tenemos que dejar abiertos en la ley y hay otros elementos que nosotros tendremos que concordar con el Ejecutivo y con el CERVEL. A mí me parece, digamos, que el organismo es una opinión mía, pero para eso estamos discutiendo el tema. A mí me parece, ¿no es cierto?, que eso es algo que tenemos que concordar efectivamente entre el Ejecutivo, entre el CERVEL y nosotros. Muy bien, yo creo que ha sido un buen ejercicio para iniciar el debate. Nosotros hemos tenido una paciencia ya increíble como comisión con el Ejecutivo, sin embargo el Ejecutivo ha manifestado su voluntad, pero necesita más tiempo. Ahora yo creo que se hace necesario que invitemos al gobierno a conversar. Va a tener casi una semana de aquí al lunes, martes, y al CERVEL. Creo que es necesario también ir en conjunto en estos temas, de lo contrario no vamos a llegar con un acuerdo aquí a abril. Así que yo hago un llamado al ministro Monkever para que pueda sentarse a la mesa, al subsecretario Osa, que han estado, cierto, presentando ideas generales, pero ya llegó la hora de manifestar voluntad. Entonces, vamos, si le parece, tomar el acuerdo de tener invitación especial para el ministro y también para CERVEL, para que vamos trabajando en estos proyectos. Hay voluntad, la comisión ya cedió de solamente trabajar el voto anticipado, pese a que tenemos mucha iniciativa, incluida la del diputado Saldívar, que varias otras que están vinculadas a lo mismo, pero creo que esto es de ambas partes, pues, así que
señor secretario, invitar formalmente al CERVEL y al ministro Monkever para ir trabajando estas materias, así como se presentan en otras comisiones y se trabaja de manera a presión. Nosotros no lo hemos querido hacer, pero creo que así es la única forma que funciona. Así que con los tiempos me refiero. Muy bien. Un último punto antes de cerrar. Sí. Muy breve. Ya que el texto base de la discusión en particular va a ser el proyecto del voto anticipado, no sé, quería consultarle a los autores de las indicaciones recaídas en el proyecto sobre el voto por correo si estarían dispuestos a retirarlas. Sí, yo creo que sí. Diputada ¿Les Andrea parece? Parra. Diputada, ¿está pidiendo la palabra? Don ¿O no? Andrés. Diputado Longton, voy a presidenta. extender unos minutos para cerrar el tema. Sí, Se lo que extiende pasa la es que sesión. yo no sé cómo vamos a discutir los proyectos tan confundidos, deberíamos abocarnos. No se escucha. Si estamos refundiendo los dos proyectos, deberíamos abocarnos solamente al voto anticipado, porque este es el voto por correo. Entonces, había un acuerdo de que avanzáramos al voto anticipado, entonces las indicaciones son en base al voto por correo. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar indicaciones si no estamos de acuerdo en el voto por correo? Eso obviamente que es una complicación, presidente. Se presentaron indicaciones a los dos proyectos. Muy bien. ¿Están de acuerdo en retirar las indicaciones al proyecto por Muy correo? bien. Voy a hacer una sugerencia, diputada Parra. ¿Le parece, diputada Andrea Parra, que demos un plazo máximo hasta el viernes para hacer las últimas modificaciones e indicaciones, ya que hay que retirar esta y probablemente reordenar en el proyecto que acabamos de votar hoy día, el que va a direccionar esto? De manera que la próxima reunión podamos tener un comparado actualizado sobre la moción que hoy día aprobamos, ¿cierto? Que, recuérdenme, ayúdenme, que es la moción, ¿cierto? 13.772. Ese es el texto base. Exacto. ¿Le parece? Entonces, si le parece, diputada Parra, hasta el viernes, damos el espacio de las últimas indicaciones, generamos la reunión que usted nos propuso, y ya el lunes comenzamos a votar esta iniciativa esperando contar con el ministro Monkever y CERVEL. ¿Le parece? Yo solo quiero señalar que no sé si los colegas el voto postal es una modalidad del voto anticipado. Y no es en sí mismo, o sea, lo importante es el voto anticipado, ¿ya? El cómo, qué cosa se va a desarrollar es algo que uno a priori no lo podemos descartar, hay que verlo en la discusión. Yo me imagino, ¿no es cierto?, que habrán distintas modalidades, ir a domicilio, no sé, ahí veremos, digamos, qué es lo que quiere y eso tenemos que discutirlo, pero no decir que hoy el voto postal o el voto de ir a domicilio, no, el voto anticipado. El cómo lo vamos a desarrollar es un tema que hay que concordarlo y en eso yo estoy disponible, hay que concordarlo con el Ejecutivo y con el CERVEL, pero no es que coloquemos condiciones antes respecto a retirar esto, retirar lo otro, porque yo creo que eso no corresponde. Muy bien, diputada Parra, y yo también entendí que el gobierno estaba disponible a avanzar en lo que era anticipar una urna, buscar un procedimiento previo similar al del día de la votación, pero con otros actores. Ellos en ningún caso hablaron de voto por correo electrónico, lo cerraron, de hecho, por lo menos para esta etapa. Sin perjuicio de eso, nosotros somos soberanos de definir, pero también quiero, por un tema del espíritu de la comisión, transmitirlo. Ya, diputado Longton. Reforzar lo que usted señala, el acuerdo fue en base al voto anticipado pero presencial, ya sea en la urna o con otro método alternativo, como por ejemplo las urnas móviles que también se planteó. Pero quedó descartado y de hecho sí fue acordado en la comisión el voto por correo, por todas las dificultades que ello implicaba, sin perjuicio de poder estudiar lo futuro. Pero ese fue el acuerdo que suscribimos en esta comisión, acotando el voto anticipado a esos aspectos. Gracias, presidente. Ok, más que acuerdo, diputado, fue un tema de convivencia para la comisión y para avanzar en el proyecto y donde el Ejecutivo se acordó sumar, cosa que hasta el momento no hemos visto ninguna propuesta, pero al menos esa fue la manifestación de voluntad, ¿ya? Pero como bien lo dije, la comisión es soberana y también pretendemos escuchar al gobierno y al CERVEL para ir dilucidando estas materias, así que hay plazo para reordenar estas indicaciones de aquí al viernes y ya el lunes comenzamos a legislar nuevamente. Muy bien, al haberse agotado la tabla y los tiempos, se agradece a todos y todas la participación.
Se levanta la sesión.